Bueno, entonces hablar un poco sobre... Tiene la altura de Vizca y de Mirjana. Me dieron cuando la Virgen sacó el sol. La diferencia que hay entre la madre y el hijo es... Y aquí tienen miedo a ese motito. Y ese él no saben quién le envía eso. Sí. Como decía, ustedes les tienen miedo a quien no deben tener miedo, la brujería. Cuestión de tiempo para que la Virgen hable. Y vean ustedes cuando la parroquia entra en oración cómo está el sol. Es por falta de oración que estos brujos manipulan aquí el tiempo. Decía, es como hacer llover en el casamiento lo que le están haciendo los brujos. Y tenía un pensamiento, estaba rezando y decía que si sobre las videntas, si muriera una de las videntas, ¿qué le pasaría? Porque nadie, si ahora hay que venerar, respetar, servir y amar, ahora es el tiempo de cuidar a los videntes. Porque yo pensaba y decía, ¿qué pasará de este pueblo eh, cuando una de las videntas Dios le llame? Y me daba escalofrío porque ¿por qué Dios no eligió a una estadounidense, italiana? ¿Por qué eligió a una? Porque si tú miras la vida de ellos, lo sencillo y lo humilde para derramar tanta gracia en el mundo entero, ahora es el tiempo de cuidarla y respetarla. Ustedes que me llaman Judas, diablos, qué sé yo, eh, la gracia que Dios le está dando en este tiempo, porque algunos piensan y dicen, es el Judas más grande de la historia. Entonces, Bergoglio es ni Cristo fue tan santo como Bergoglio, que es lo que gente más. Porque el que arregló a Judas fueron los niños. Y estaba rezando y decía que los niños me pidieron algo en su alma. Nosotros también queremos un mini estadio ahí, porque ellos tienen ahí, y yo no puedo ni ir porque ellos envían a su... Y yo desde aquí rezo por ellos porque, eh, o sea que ya me entendieron. Ustedes tienen miedo a quien no deberían de temer, a un puto feroz, inútil. Esa clase ahí estaba pasando por un lugar y puto me metéis, pues, todos homosexuales. Y no tienen miedo a quien deben tener miedo, que es a Dios, al Padre. Por eso decía el Padre, le pregunté al Señor, ¿por qué la deportación? Si a mí me deportan es por la verdad, pero a ellos. Y me respondió, por haber creído a Zelensky antes que al Padre. O sea que eso va a ser un castigo para... No sabemos en qué tiempo va a pasar, pero ustedes tienen miedo a ese motito, a cualquiera ustedes le tienen miedo. Menos a Dios, menos al Padre del cielo. Entonces, ¿cómo Dios va a hacer su obra? Porque mi dolor es esto. Los chinos, qué sé yo, eso más enanos que ustedes. Ustedes aquí tienen toda la gracia. Son europeos, documentados, ametrallados ustedes. Porque uno mira y dice, ¿y cómo es que esta gente tiene miedo de eso? Y no tienen miedo al Padre del cielo. Porque mi preocupación es que ustedes ya están peleando con el Hijo.
no con el Padre. Antes peleaban con el Padre, con el anticristo que era Bergoglio. Y ahora están, ya creen hasta el hijo que es del diablo. Entonces una preocupación porque decía una hermana, eso solamente puede hacer Jesús. Y sí, hay cosas que solamente, pero eso no es para ignorantes, para los homosexuales. Porque como yo decía, aquí nos falta exorcismo, aquí falta alguien que envíe a todos al infierno, a los de la mafia. Porque aquí hay una mafia muy grande que persigue al pueblo. Miren cómo está el tiempo. Y esto es cuestión de rezar un poco hasta que el pueblo entre en oración, haga la misa y miren cómo está el sol. O sea que no se alcanza con la oración pagar para expulsar al Padre. Por eso ahora entiendo lo que decía, necesito oración. El Padre necesita nuestra oración para tener una justificación. Ahora los sacerdotes tienen todo este poder contra estos brujos. Tienen poder para atar, desatar, para expulsar. Pero uno no sabe en qué están, por qué tienen tanto pavor, tanto miedo. Porque a ellos se les ha dado poder para atar y desatar a los demonios. Entonces hago esto para... A eso le tienen miedo. Yo solo aquí le doy patada a todo y ustedes en manada, en grupo les tienen miedo, tienen casa, tienen familia. Además que tienen informante y Biden le informa. ¿Y cómo van a tener miedo a esto? Ya no llego yo a creer lo cobarde que es el hombre para tenerle miedo a esto y no al Padre, no a Dios, teniendo toda la gracia que Dios le ha dado. Entonces, esto un poco nada más para animar y seguir caminando. En vez de tener miedo, haz cualquier cosa, que el miedo no se vence con cualquier cosa. Entonces, conozcan a sus enemigos. Jesucristo decía, conozcan a sus enemigos para que dejen de tener miedo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu.